Vamos a hablar de la definición de norma. La norma está muy relacionada a la moral. ¿Por qué? Mi profe, Fernando Guzmán Toro, en su libro de Ética y Bioética en Medicina, nos define que la moral es un conjunto de normas que son aceptadas por la sociedad, que se consideran como válidas y que tienen como finalidad regular las conductas de los hombres dentro de la sociedad, que es de lo que venimos hablando desde la clase número 1. Entonces, siendo así, las normas también son parte de la moral. Como ustedes pueden ver, lo que está establecido por la sociedad como bueno, como validado, puede cambiar. Pero hay algo que siempre se va a mantener, que si se fijan acá, la cultura musulmana tiene la norma o moralmente la mujer debe tener ciertos vestidos, ciertas investiduras para ciertos momentos. Siempre debe estar cubierta. Los matrimonios del mismo sexo no es algo que esté aceptado por todas las culturas y que moralmente todavía es algo que se ve invalidado. Y también tenemos otras culturas como la cultura hindú que tienen, por ejemplo, en las bodas tienen unas tradiciones bastante diferentes a las que nosotros conocemos. Pero entonces la norma como tal, yéndonos a algo mucho más básico, es una regla, postulado o precepto que se debe cumplir. Más nada. La moral lo lleva a lo grande porque es algo que la sociedad valida. Pero la norma en sí es una regla, es algo que se debe cumplir y punto. Ok, hemos entendido esta parte de moral, de norma, me he entendido, me he expresado, vamos bien. ¿Dónde está la llamada? Aquí está. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto, vamos todos bien. Entonces continuamos. Ajá, clasificación, porque entonces las normas no es que solamente va a ser algo que se debe cumplir, sino que dependiendo de la circunstancia, etcétera, van a tener sus clasificaciones. Por ejemplo, está la norma moral. La... Ya va, ya va, muchachos. Camilito, aquí. Yo pedí almuerzo, pero mira, no me provoca la sopa. Ajá, muchachos, entonces, la norma moral. Ve, cierra. Voy a dejar esto acá. Ajá. La norma moral, tal como ustedes han podido leer un poco en la diapositiva, implica estar de acuerdo con un conjunto de normas que son regidas por nuestra conciencia. Y además de eso, el individuo tiene la libertad de cumplirla o no. Es decir, moralmente uno sabe, uno tiene su carácter y su sentido moral. Y al momento de acatar alguna norma, uno todavía está en la libertad de decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia externa. Estas normas es algo individual, es algo reflexivo. La conciencia moral actúa como una especie de juez que juzga el acto moral y se suele percibir como algo interno, que no se origina en el exterior, es decir, que no es heterónomo. La conciencia moral en sí determina que el individuo se haga responsable de sus propios actos y asuma su responsabilidad. Sin embargo, es susceptible a deformarse como consecuencia de una estructura social corrupta que deforma a la conciencia moral con el riesgo de la pérdida de la sensibilidad de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Muchachos, nosotros hablamos en moral sobre lo que es el plano fáctico y el plano formativo. Hablamos sobre el meme de Kronk. El plano fáctico es como que en las vacaciones tú debes estudiar y descansar. Y el normativo y el fáctico es
que yo voy a desvelarme viendo series de doramas, de K-dramas, voy a desvelarme viendo películas, voy a desvelarme jugando un juego que altere mi percepción de la realidad y no voy a estudiar. Entonces, la norma moral, por ejemplo, podría ser que moralmente está bien llegar temprano a clase o, por ejemplo, unirse a estas clases. Si no lo hacemos en clase, lo podemos hacer respecto a los pacientes, que se supone que nosotros debemos ver a todos los pacientes como una misma persona, pues. No podemos discriminar, no podemos juzgar en ningún momento, pero si, por ejemplo, llega una mamá con una emergencia pediátrica que el niño se ve evidentemente descuidado, nosotros, según esa norma moral de que debemos respetar al paciente, también podemos elegir libremente si vamos a reprender a esa mamá o a ese papá o a esa tía que trae a ese niño tan descuidado, o si no lo vamos a reprender, pues. Es solo dar un ejemplo. No sé si yo les he contado, pero cuando yo estuve haciendo pasantías de pediatría, porque estando con cirugía pediátrica y haciendo anestesias para neonatos, también me he encontrado varios casos. Pero hablemos de cuando fui bachi de pediatría, cuando fui estudiante rotando por pediatría. Muchachos, una vez llegó una mamá bastante, un poco altiva, con un bebé que ella decía que tenía 8 meses, pero según peso, según talla, ese niño parecía de 4 meses. Estaba sumamente desnutrido, descuidado. El niño tenía algunas heridas que no habían sido atendidas, estaba un poco infectado, tenía los problemas que la mamá, por los que la mamá lo traían, que era ya tenía una deshidratación severa el niño cuando nos llegó. Y la mamá estaba relajada. La mamá se pone altiva y un poco molesta. Es cuando le preguntan desde cuándo no come el niño, qué comida les estás dando, porque el niño está desnutrido y se le dijo bien, pero la mamá se alteró. En ese momento uno podía elegir si mantener la calma, llamar a un PCP, tratar de controlar la situación o ponerse al mismo nivel de la señora. Y esas cosas van a pasar siempre. Y es un ejemplo de norma moral donde uno elige qué va a hacer, si uno va a contrarrestar con la misma altivez o con la misma alteración, ira, rabia que te está reflejando el paciente, o si tú vas a canalizar de una forma diferente. Es un ejemplo de lo que puede ser una norma moral y cómo puede actuar la conciencia moral. Ya va, alguien se unió. Bienvenida a Thalía. Ok, ahora, eso es con respecto a la norma moral. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestra conciencia moral que puede ser desvirtuada. Puede ser desvirtuada, yo aquí les coloco en la religión, les coloco una imagen de meditación, también les coloco un hacinamiento en superlatino, porque entonces desvirtúan la conciencia moral de que está bien el tener que hacer colas kilométricas para tú poder obtener productos. Al menos cuando tuvimos esa escasez tan grávida, que espero que no volvamos a tener. Pero entonces también les coloco aquí a Facebook y les coloco aquí a una chica que parece como acosada por sus propios pensamientos ante las pantallas. Porque es que actualmente, chicos, la conciencia moral se desvirtúa mucho, se deforma debido a lo que enseñan las plataformas, sea YouTube, sea Facebook, especialmente TikTok. Hay incluso un caso que creo que fue, si no fue este diciembre, fue el anterior, pero creo que fue en este diciembre, que en un live de TikTok, la chica era una chica especial, tenía 24 años, pero era especial.
estaban haciendo un live y la retaron a que se quemara viva. Y a cambio de tener seguidores, ella se quemó viva. Quien la incitó a hacer eso, sabiendo que no estaba bien, pero haciéndole ver como si fuera la mejor hazaña del mundo, fue su prima de 21 años. Entonces, ahí uno ve la situación. La prima lo hizo simplemente por los seguidores, por tener más seguidores. Y así hay muchas cosas en el mundo que son ejemplos claros de la deformación que tiene la conciencia moral. Como se han visto discutidamente los casos de pedofilia en el Vaticano, se han visto a diestra y siniestra los casos de asesinos seriales o delincuentes que provienen de hogares destruidos, hogares violentos, etcétera. No es solamente las redes sociales, pero actualmente las redes sociales están jugando un papel muy crucial, importante. Se están centrando en lo que es la formación de la conciencia moral y eso es algo que debemos tener presente siempre, ¿ok? Vamos bien acá con lo de conciencia moral y con lo de norma moral. Ok, sí, vamos bien. Excelente. Ok. Entonces, respecto a la norma moral, nosotros también debemos entender que no solamente va a estar guiada por la conciencia moral, sino que la norma moral es fundamental para que la conciencia moral sea preservada, se mantenga la sensibilidad moral y se puede manifestar en tres formas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estas tres formas? La primera es el resentimiento. El resentimiento es un sentimiento de desagrado que genera en un individuo cuando es ofendido o víctima de una agresión moral. Es un sentimiento cuyo significado es que los individuos no son insensibles ante las agresiones u ofensas que provienen de su entorno. Y aquí yo les coloco varias imágenes. Sé que la más llamativa para ustedes puede ser donde está la kilométrica bandera tricolor con las estrellitas, que es nuestra bandera. Y en la protesta también se puede apreciar algo así, que llevan banderas boca abajo. ¿Por qué? Estos ya eran tiempos del año 2002, quizás ustedes estaban pequeños o no habían nacido. No sé, no estoy tan ubicada respecto a las edades de ustedes. Pero sí estoy ubicada por las fichas, pero a la vez no estoy tan ubicada porque son diversas edades. Algunos sí estaban vivos, otros estaban obteniendo conciencia y otros quizás estaban fermentándose en los escrotos de sus papis. Entonces, bueno, el asunto es que en 2002 hubo el gran paro petrolero que en Historia de Venezuela seguramente les contaron y se hicieron varias protestas. ¿Por qué hablo de esto? Porque en 2002, que hubo estas protestas, hubo una especial, el 11 de abril, donde estaban pidiendo que Chávez dejara definitivamente el puesto de presidente en el Estado, o sea, en lo que es el Estado nacional. Y para ese momento fue una marcha pacífica, eso fue todo muy bonito, pero en Caracas estaba lo que es el puente Yaguno. Y cuando iban pasando por ahí, camino Miraflores, porque ese era el sitio final de la marcha, resulta que habían unas personas adeptas al oficialismo, al Estado, al chavismo, que se decidieron detener la marcha, que la marcha no llegara a Miraflores. Y fue por cualquier medio. Ellos estaban armados y a medida que iban acercándose las personas pacíficamente, marchando al puente, ellos empezaron a abrir fuego. Sin detenerse, sin nada, empezaron a abrir fuego. Y empezaron a matar gente, a matar venezolanos matando a venezolanos, simplemente por un hombre.
que no hizo nada para detener esa matanza, que pudo ordenar esa matanza y si no la ordenó, pudo indirectamente alabar o premiar esta alabanza. ¿Por qué lo digo así? Que pudo premiar. Bueno, porque sucede que una de esas personas que estaba ahí en Puente Llaguno es nuestro actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Estaba más flaco, estaba más bigotón, tenía el pelo bien negrito azabache y estaba sosteniendo un revólver, disparando sin piedad desde Puente Llaguno con otros oficialistas. Es algo que marcó en la historia de Venezuela como por primera vez prácticamente, en vez de reprimir los mismos oficiales la marcha en caso de que fuera violenta, que no era violenta, estaban los mismos venezolanos matando venezolanos en nombre de un gobierno que lo que estaba dando era problemas al pueblo, desmejorando la calidad de vida del pueblo, de la nación. Y yo era pequeña, ¿ok? Yo no era ya así como que súper formada, no entendía mucho, pero sí vi que mi papá lloró ese 11 de abril en la mañana, madrugadita mañana, cuando estaban reproduciendo en los canales de televisión todas esas escenas de muerte, todas esas escenas de los disparos. Eso fue una noticia bastante impactante y afectó mucho a los adultos en ese momento. Yo no entendía por qué. Y a medida que fui creciendo, fui comprendiendo. Como la vez que incluso el año pasado hubo soldados que golpeaban a otros soldados, porque los otros soldados no querían acatar las órdenes de reprimir al pueblo a la fuerza, de hacer coerción. Entonces, este tipo de actos pueden generar resentimientos. Y el resentimiento es algo que ayuda a moldear y a mantener lo que es la conciencia moral, a mantener preservada la conciencia moral, que no se desvirtúe, que no se deforme, sino que son vivencias que marcan. A eso se refiere el resentimiento. Es un desagrado grande que el individuo no es solamente que se siente ofendido, sino que sea directa o indirectamente se siente víctima. Y eso le va a significar al individuo que es sensible, que tiene un sentimiento, una pertenencia, que tiene una humanidad. Y como no van a ser insensibles, no van a ser desinteresados, no van a ser apáticos ante las agresiones u ofensas que provengan de su entorno, mucho menos de ese tipo que les di el ejemplo, les va a marcar. De eso se trata el resentimiento. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Muy bien, me están siguiendo. Excelente. Entonces, les dije que son tres cositas importantes para que la conciencia moral no se desvirtúe. La primera es el resentimiento. Nos sigue la indignación y la culpa. ¿Qué pasa? La indignación es cuando un individuo se siente molesto y descontento cuando se comete una falta moral, cuando no se produce indignación ante un hecho o situación desagradable, por ejemplo, un asesinato, la agresión de una persona anciana, una mujer o un niño, es el primer paso a la deshumanización de la sociedad. Ok. Respecto a indignación, me puedo ir a mis épocas actuales en Maternidad Castillo Plaza. Sí, porque es una de las cosas donde hay bastantes casos de indignación. Uno en específico les puedo decir que me llegó en la madrugada de mi guardia. Íbamos a hacer la cesárea. Estábamos ante una bradicardia fetal. Y resulta que cuando ya estamos tratando de sacar al bebé, nos damos cuenta que no era bradicardia fetal, sino que ya era un feto muerto lo que estábamos sacando.
Yo estaba un poco impactada porque la mamá ni siquiera estaba preocupada por el bebé o algo. Y al principio yo no entendía que era un feto muerto, sino que Ginecco se dio cuenta y trató de mantener las cosas discretas, pero como yo soy muy metidita en todo, soy muy activa y soy muy detallista y estoy pendiente de todo, me fijé de que el bebé no estaba normal. Y cuando fui a hablar con pediatría, que le dije, oye, mira, te voy a dar oxígeno para el bebé. Pediatra me dice, no, no, esto es un feto muerto. Y yo, ok. Después que termina la operación, porque la mamá estaba muy tranquila, ni una lágrima, nada, es que hablo con pediatría y pediatría me explica que es una muchacha que tenía ya 3 días con los dolores de parto, etnia Wayuu. Ella resulta que el embarazo al parecer lo mantuvo escondido de la familia, tuvo 3 días con los dolores de parto, pero ella no fue al hospital porque dijo que eso seguramente se le iba a pasar. No tuvo control del embarazo y después dijo como que, mira, pero tu bebé se murió, pero no sé qué. Y ella dijo, bueno, total, ni quería tenerlo. Y uno como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y esas cosas causan bastante indignación. Otro casito así de indignación, que es una indignación un poco más fuerte, me ocurrió con la mamá del ejemplo que les di de Norma Moral, que trajo al niño que parecía de 4 meses de lo desnutrido que estaba. Resulta que esa noche de la guardia nosotras atendimos al niño, llamamos a trabajo social. Eh, Trabajo social tomó al niño y lo agregó en el comedor interno que tiene el General del Sur acá. Sí, porque yo roté aquí en el General del Sur. Y a la semana volvió a venir la mamá con el bebé. El bebé estaba peor todavía. Pero le dijeron, mamá, esta vez no te puedes ir con él, sino que te vas a quedar aquí en observación porque tenemos que hospitalizar al niño, está mal. Y ella dijo que ok, ¿qué tal? Y se quedó en observación con el niño. Bueno, muchachos, ¿quién les dice que la mamá era tan atenta de su niño que el niño falleció esa noche, asfixiado por su propia mamá que se quedó dormida encima de él? Llévatelo. Por cosas así tan indignantes, es que yo dije que no iba, que si yo iba a elegir una especialidad, no iba a ser pediatría. No iba a ser pediatría. O sea, la mayoría de los casos súper indignantes los vas a encontrar en pediatría, oncología o geriatría, medicina familiar quizás. Entonces, por eso yo evité esos casos. Hay muchas familias que abandonan a sus familiares que están delicados, que están convalecientes, muchas madres que no están pendientes de los hijos, que los tienen por tener, en especial con esto del bono de la madre soltera, la madre trabajadora, un bono por cada niño, etcétera. O sea, es un descontrol que genera muchas situaciones de indignación. Respecto a la culpa está muy relacionada tanto con el resentimiento como con la indignación. Y se refiere a un sentimiento que se produce cuando hay una falta moral. O sea, como les digo, el caso del bebé todavía me marca, todavía me acuerdo y me indigna muchísimo que hayan padres tan irresponsables. Un niño tan desnutrido que se le dice a la mamá que hay que tener cuidado y que la mamá viene y se duerme encima de él. O sea, por favor, ¿qué clase de mamá eres? Pero bueno, a veces uno, o sea, sí se sintió un poquito de culpa porque, cónchale, ya uno sabía que la mamá era como que descuidada. Pero a la vez son cosas que no puedes evitar, porque ajá, tú puedes saber que la mamá es descuidada y cuando tú entregues guardia, tú le puedes decir a tu compañero o lo que sea, o puedes alertarle a las enfermeras. Pero cuando algo va a pasar, va a pasar. Y lastimosamente, pues pasó eso con esa mamá. Como tal, la norma moral
se caracteriza porque, primero, es la norma donde la persona decide. No es que otras personas le ayudan a decidir. No, la persona decide. En segundo lugar, porque aparte de que la persona decide, la persona va a decidir si se cumple o no, también es algo interno, como les vengo diciendo, no hay alguien exterior que se lo venga a decir, sino que está la conciencia moral, el pepito grillo que tenemos cada uno de nosotros. Su desobediencia no va a tener un castigo como tal, sino que va a ser el remordimiento moral. Va a ser nosotros contra nosotros. Y son acatadas libremente, no son obligatorias. Es algo que uno elige hacer. Yo elijo despertarme temprano para llegar temprano a mi trabajo. Yo elijo tratar a los pacientes como me gustaría que me trataran. Yo elijo mantener una paz y armonía con la enfermería, porque quien está en paz con la enfermería está en paz con Dios. Y así, como yo voy eligiendo cómo vivir mi día, cualquiera de ustedes puede elegir cómo vivir su día y cómo decidir ante esto lo que son las normas morales. Sean los comportamientos, sean las acciones, sean las respuestas. Son normas morales, muchachos, aunque no lo crean. A lo grosso, a lo magno, a lo general, son normas morales. Estamos en sintonía. ¿Sí me están siguiendo? Ok, perfecto, me están siguiendo. Entonces, continuamos con la norma jurídica. Si hablamos de norma jurídica, de una vez la mente nos dice las leyes. Fijo. Entonces, ¿qué pasa? La norma jurídica, según su definición, regula el comportamiento externo del sujeto dentro de la sociedad debido a que están enmarcados dentro de un marco jurídico. Su desobediencia es causa de un castigo penal y por eso la norma jurídica se va a caracterizar por tres cositas. Primero, que son de coacción externa o heterónoma. O sea, no es que tú decides y haces como Kronk con el angelito en un hombro y el diablito en el otro. No, 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 no. Aquí es que si tú no cumples, te llega alguien y te ala por la oreja porque tú no cumpliste, por darle un ejemplo. La 2, la falta de cumplimiento de la norma jurídica es causa de un castigo penal. La 3, fuerza de coacción es ejercida por las leyes y códigos formulados por el Estado. O sea, el Estado, les adelanto, porque eso ustedes lo ven, o bueno, se los voy a explicar en lo que es política, pero el Estado se refiere al gobierno. A eso se refiere la palabra o el término Estado en estos casos. Entonces, como pueden ver, las normas jurídicas en sí son leyes. Recuerden siempre que las normas jurídicas son de una coacción externa, de una coacción heterónoma. Es decir, desde afuera te están obligando a que las cumplas. Su falta de cumplimiento va a tener un castigo penal y asimismo va a estar ejercida por leyes y códigos que están formulados por el Estado, o sea, el Código de Deontología Médica, el Código que tienen las enfermerías, la ley de la administración pública, la ley del ejercicio de la medicina, etcétera. Cada una de esas son normas jurídicas. Así de simple. Eso es todo lo que está como tal con normas jurídicas. Respecto a norma social y norma religiosa. Norma social, muchachos, lo dice el término, o sea, son normas de una determinada comunidad que para ser aceptados en la misma deben acatar estas normas. Incluye comportamientos ceremoniales, por ejemplo, saludos y reglas de cortesía. No genera castigo penal su incumplimiento, pero sí ocasiona la exclusión social. Simple, muchachos, es muy simple. Normas de una determinada comunidad. Muchachos, cuando ustedes están yendo a semiología, una determinada comunidad es la gente de batas blancas en el piso de hospitalización. Para ser aceptados en la comunidad deben acatar normas. Ustedes se deben aprender las historias de esos pacientes. Ustedes se deben aprender esas patologías. Ustedes se clavan ese puñal. Ustedes hacen un puñal de origami con las páginas del libro y se clavan ese puñal en el corazoncito y en el cerebro para que les quede la información. Y ustedes responder en las revistas.
Incluyen normas de comportamiento ceremonial, saludos y demás reglas de cortesía. Cuando llegan el adjunto, cuando llegan los residentes, ustedes se vuelven un adorno. Ustedes dicen buenos días y se vuelven un adorno. Bien muditos, bien estatuas y simplemente se quedan esperando que hablen de su paciente. Si hacen una pregunta al aire o lo miran a usted y le hacen una pregunta, usted debe estar preparado para responder y ya. No genera castigo penal su incumplimiento. Pero sí ocasiona exclusión social. Si tú no respondes en la revista todo lo que te preguntan, poco a poco te van tomando como que o eres vago, o no estudias, o no sabes, o no eres tan bueno, y te van preguntando menos y se van enfocando más en los que saben, y los que saben se van juntando con el grupo de estudio, y poco a poco quedas excluido. Eso es todo. A eso se refiere la norma social. Claro, yo te lo aplico con los ejemplos de la carrera. Lo puedes tener en cualquier parte de tu vida. Puede ser en la familia, puede ser con tus amigos, puede ser hasta con tus amigos del colegio que te están excluyendo porque casi ni los ves porque estás estudiando medicina. Hay miles de ejemplos en la vida, muchachos. No se preocupen. En especial si eres un adicto a series, animes, doramas o a jugar juegos, vas a tener fijo alguna exclusión social por alguna parte. No podemos tenerlo todo en esta vida. Así pasa. Respecto a la norma religiosa, es muy simple. Está regulada por el comportamiento de los miembros según la religión. Un ejemplo son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son unos tipos de normas religiosas, porque son normas que se deben acatar y que están dadas por la religión, la creencia, por una comunidad y que cree en un estatuto que está dado desde hace tiempo de los tiempos, principio de los principios. Y su falta de cumplimiento lo que nos va a generar es un castigo divino, aparte de un remordimiento, un castigo divino es lo que nos va a generar. No hay castigo penal, no hay exclusión social, no hay un remordimiento, sino que es un castigo divino. Eso por ahí. Ok. Hemos mantenido la sintonía. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ok, vamos bien. Vamos muy bien, excelente. Continuamos con el último punto de norma. Yes. Ajá, derecho. ¿Qué es el derecho? Pam, 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 pam. No es solamente la carrera que se da en la Facultad de Ciencias Jurídicas, ¿ok? Derecho también es la facultad que tiene todo ser humano de hacer una cosa no prohibida. Es la facultad de los seres humanos de exigir lo que les corresponde según lo establecido por la ley. Es decir, por ejemplo, derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, al salario digno. Bueno, ya no voy a seguir hablando porque me deprimo de los derechos que no estoy recibiendo como tal en este estado. Este estado nació en este gobierno, ¿ok? Ajá. Y es el conjunto de leyes y normas a que están sometidos todos los hombres dentro de una sociedad. El derecho es algo que se nos tiene a nosotros como que debemos recibirlo, algo que nos corresponde. Es algo que no tenemos prohibido porque nos corresponde. Y está atado o está dado por leyes y normas que están dadas por los hombres dentro de una sociedad. A eso se refiere los derechos. Ustedes tienen derecho a ver clases según el horario establecido. Y si se pierde alguna clase, ustedes tienen derecho de recuperarla. Si ustedes se enferman y tienen las constancias y todo, ustedes tienen derecho de que no se les cuente la inasistencia si presentan las constancias y todo. Y así va toda la cosa. Entonces, el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno de nosotros acomodarse a la libertad de todos. Esto se parece mucho a lo que es mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Así de simple. El derecho es lo que a ti te corresponde, lo que tú libremente puedes hacer
según lo que te corresponde, mientras no afectes al otro. Cuando tú afectas el derecho o lo que les corresponde al otro, estás metiéndote en unos pequeños problemas. Por ejemplo, estoy aquí de guardia en el General del Sur y tengo a mi grupo de residentes que están desarrollando sus habilidades asistenciales y aprendiendo sobre anestesiología. Sin embargo, estamos teniendo varios casos de emergencia y está llegando la hora del almuerzo. Ellos tienen derecho a almorzar, solo que no todos juntos. Eso ya es algo que entre ellos se deben hablar, organizar para ir de turno en turno a comer, pero tienen derecho de comer. Ellos libremente pueden comer. En el momento que alguno de ellos vaya a comer al mismo tiempo que los otros o que de repente todos decidan irse a comer, no solamente van a afectar a ellos, sino que van a afectar al paciente que está esperando que se le practique la técnica, va a afectar al equipo quirúrgico porque también están esperando y también no han comido, etcétera. Es como una pequeña falta de respeto, así como con enfermería y con el resto de compañeros de anestesiología que en estos momentos están cubriendo electivos y que como no aparecen sus compañeros de la emergencia, tendrían ellos que cubrir mientras aparecen en algún momento los compañeros de la emergencia. O sea, es para que tengan una idea de cómo las pequeñas acciones, cuando uno decide pasarse un poco de los derechos, pueden afectar al resto del entorno y que de eso no se tratan los derechos. ¿Me han comprendido esta introducción? Pam, 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 pam. Sí, me han comprendido esta introducción. Entonces vamos con lo que es el derecho natural. El derecho natural son normas inherentes, es algo que no se cambia, es algo propio de la naturaleza humana y existe incluso antes de la existencia de las normas escritas, como es el respeto a la vida, el respeto a lo ajeno. El derecho natural se va a fundamentar en la ley natural. Va a ser una norma de cumplimiento obligatorio que no admite discusión. Va a ser imperativo que inerte a la naturaleza humana, es universal. No robarás, no matarás, no. ¿Ok? Y es algo inmutable. Simple y biológico. Tú naciste niño, tú biológicamente te vas a mantener niño. Nadie puede quitarte tu naturaleza de niño, de hombre o de varón, así como nadie puede quitarte o alterar tu vida. Todos deben respetar tus bienes, así como tú respetas los bienes ajenos. Es algo que no va a cambiar. De la noche a la mañana tú no te vas a convertir en una cabra. Así tú quieras decir que tú eres una cabra, porque es que liberalmente tú fuiste de viaje a España y en España te abrieron el tercer, cuarto, quinto o sexto ojo de la intuición y entonces tú descubriste que tú eres una cabra que reencarnó en un ser humano y resulta que tú eres una cabra en cuerpo de hombre. No, es algo que no muta. El derecho natural no muta, no cambia. Jamás. Así como desde antes de que se escribieran las normas, por así decirlas, normas establecidas, se respetaba el derecho a la vida, se le daba la importancia al recién nacido y a la vida, así sigue siendo ahorita, se le da la importancia. Así como antes los cavernícolas se molestaban porque se robaban entre sí la comida, o incluso ustedes ven en los documentales que los mismos animales, se pelean porque uno se roba la casa del otro y ven que se pelean porque es algo ajeno. Así eso se ha mantenido de generación en generación hasta ahora como una norma natural. Es algo natural, universal, inmutable. Ahora, tenemos también lo que es el derecho positivo. ¿Qué pasa con el derecho positivo? El derecho positivo son normas que crea el Estado, es decir, el gobierno, que son de cumplimiento obligatorio.
Estas normas que forman parte del derecho positivo son particulares y relativas debido a que existen diferencias en los diferentes países y culturas según particularidades políticas, sociales y culturales, como por ejemplo la pena de muerte, la eutanasia. Aunque la eutanasia como tal no es un derecho positivo porque no ha sido creado en sí por el gobierno, pero está en discusión su legalidad. Entonces, si eso de la legalidad de la eutanasia sí podría ser un derecho positivo, porque ya hay países donde las personas presentan sus casos y a través de un juzgado se evalúa si es viable o no que esa persona realice la eutanasia. Ni siquiera es los médicos. No, 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 no. Ahora son los jueces los que deciden. No, mira, sí, tú te puedes hacer la eutanasia. No, mira, tú no te puedes hacer la eutanasia. Entonces ya poco a poco eso se está convirtiendo en un derecho positivo. Mientras haya un principio de legalidad, como les estoy explicando con la eutanasia, hay una ley positiva. Igual que el aborto. El aborto está muy discutido, pero mientras haya una ley que permita el aborto, es en parte un derecho positivo. Porque entonces si la mujer se quiere realizar el aborto y es un aborto que está legalizado porque se hizo una ley donde se aprueba, entonces, ¿cómo tú le vas a decir a la mujer que no le vas a hacer el aborto? No puedes. Es algo que ya es obligatorio cumplimiento de que tú lo cumplas si te llega. Hemos conversado que si no lo quieres cumplir tú, puedes buscar a algún compañero que lo realice, pero no es que no se le va a hacer, se le debe hacer. Y ya eso lo convierte en un derecho positivo. ¿Qué pasa? Tenemos una discusión acá, porque entonces estamos hablando de cosas que son heterónomas y que a veces pueden chocar con nuestra autonomía, con nuestra norma moral, con nuestra conciencia moral. Y es algo complejo el ir definiendo hacia dónde ir, qué es lo mejor, por dónde tengo una mejor calidad de vida, por dónde mis compañeros o quien me está coaccionando va a tener una mejor calidad de vida, por dónde podemos todos obtener lo bueno. De verdad es algo bastante controvertido, pero a medida que vamos viviendo, vamos aprendiendo. Por eso me gusta mucho cuando dicen que la vida es como un videojuego y nuestras edades en realidad no son edades, sino que son level ups. De verdad, esa metáfora me gusta bastante. Por eso a veces digo que no cumplo años, sino que subo de nivel. Me gusta. Como tal, les dejo también esto. Yo les hablé en la clase pasada sobre Immanuel Kant con Capitán América, ya que Immanuel Kant es partidario o fue partidario del formalismo ético, uno de sus principales partidarios. Y ya hemos hablado del formalismo ético, que es una filosofía moral que considera que los seres humanos deben actuar por el mismo orden, que no debe ser por temor a una autoridad externa o por los resultados que se pueden obtener en un momento determinado, sino que es algo categóricamente, que es algo tácito, que es algo prioritario, el cumplir el bien. Simplemente porque es el bien. Ajá. Ya aquí terminamos con normas. Un aplauso para ustedes mismos que han logrado estar en esta clase, que han logrado todo. Voy a revisar la lista a ver si de las personas que se agregaron han escrito en el chat sobre su asistencia. Veo que no. No, sí. Perdónenme en la vida. Yo quedé por aquí. Y screenshot. ¡Yay! Ajá. Ahora, vamos con valores. Vamos con valores, chiquistriquis. Valores. Solo no es. Ajá, muchachos. Ya para esta clase terminarla vamos a hablar de valores. Valores es un tema bastante bonito. A veces un poco controvertido. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a hablar de 4 cositas. Una breve introducción, cuáles son las características de los valores, cómo se clasifican y cuáles son de los más importantes que hay en la sociedad, porque son bastantes los valores. Hablemos sobre la introducción.
Primero vamos a definir qué son los valores, porque decimos, no, los valores, esa persona no tiene valores. Vaya, ¿qué valores tiene esa persona? No, sí, porque los valores, pero ¿qué son los valores? Bueno, resulta que los valores en sí desempeñan un papel fundamental en la vida humana. ¿Por qué? Son quienes representan directrices a seguir en nuestra conducta y otorgan a la vida humana sentido individual y social. Asimismo, no se concibe a la vida humana sin una concepción clara acerca de los valores y sus trascendencias. Antiguamente los griegos, al referirse a la palabra valor, utilizaban el término axios. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza a utilizarse el término axiología, es para referirse al estudio y reflexión acerca de los valores. Adelante, ¿quién tocó? Entonces, como tal, los valores son aquello que van a representar directrices en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Y van a darnos un sentido individual y social como seres humanos. La axiología, como les vengo diciendo, se determinó que es la ciencia que va a estudiar a los valores. Una doctrina filosófica que se deriva de las raíces griegas de axios, que significa valor, y logos, que significa estudio. Y entonces aquí está una definición un poco más clara de valor, que es una cualidad que consiste en estimar como valioso una aptitud o característica en particular. También hay algo que se llama juicio de valor. Es una tendencia anímica, es decir, que depende del ánimo, afectiva respecto de algo que se considera un valor y que implica una tendencia o disposición permanente a comportarse de una determinada manera ante aquello que se valora y que expresa la importancia o la preferencia que se atribuye a determinadas propiedades de las cosas. Ok. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Ok, vamos bien. Tomando en cuenta el juicio de valor, que el juicio de valor es algo dependiendo del ánimo, es decir, una persona honesta te puede parecer que es chismosa en vez de honesta o que es tonta en vez de honesta según tu estado de ánimo. Si tú estás muy molesto, si tú estás aburrido, si tú estás impotente por algo, puede parecerte que esa persona es algo diferente a honesta. Solo por darles un ejemplo. ¿Qué pasa con la ética? Como yo les dije, la ética, yo les había adelantado que es una ciencia, no solamente porque va a estudiar a la moral y tiene sus métodos, sino que también la ética se puede considerar una disciplina axiológica, porque va a reflexionar acerca de los valores, tales como la honestidad, la bondad, el amor, el respeto. Y cómo eso influencia en la moral. Entre los problemas principales del estudio de la axiología destacan, primero, ¿qué son los valores y su importancia? Segundo, ¿cómo se obtiene el conocimiento de los valores? Tercero, ¿qué se considera como valioso o carente de valor? Y por último, ¿cuáles son los factores que determinan que una capacidad o cosa sea considerada como valiosa o no? Esos son los problemas principales que va a estudiar la axiología, ¿ok? Pero entonces viene lo que es la percepción de los valores, como para uno poder definir qué es más importante que lo otro. La percepción de los valores tiene dos corrientes o perspectivas o posiciones que tratan de explicar cómo se perciben los valores, que son la corriente subjetivista y la objetivista. La subjetivista, como lo dice su término, o sea, su título, va a estar dominada por lo psíquico, produce sentimientos de placer y agrado, son creaciones de la mente, interés. Les coloco a Pablo Picasso porque Pablo Picasso, dentro de sus pinturas, de sus obras, prestaba mucho a la interpretación individual. Aparte de Pablo Picasso, que es artístico y que es una persona que según como estaba inspirado, él hacía sus obras, según la chica de la que él se enamoró,
también hizo sus obras. O sea, siempre fue influenciado por lo psíquico, por lo anímico. No fue algo objetivo, sino que siempre estuvo guiado por su sentir. Igual que los compositores, más que todos los clásicos, como Bach, como Chopin, etcétera. También tenemos todo eso es corriente subjetivista, representantes de la corriente subjetivista, y también tenemos lo que es la corriente objetivista, que son realidades que determinan una cualidad de los objetos o de las personas. No dependen de la percepción del sujeto y existen por sí mismas. Por eso les coloco aquí a un hombre sobre la tierra así como pensador, pero es porque el mundo está lleno de seres humanos y estos seres humanos deberían coexistir armónicamente para mantener un equilibrio en el ecosistema. Es lo que se supone como objetivo. No es dejarse llevar porque hay sí unos tienen a los surcoreanos que son bellos y hermosos y los otros tienen a los chinos que son horribles y no, pues, no. No debería definirse porque en unos países hay bajo índice de natalidad y entonces necesitan niños, pero entonces los otros países tienen más niños. No. Una corriente objetivista es que todos deben tener niños, todos deben ser por igual, todos, independientemente de que sean bellos o feos, son seres humanos. Por ahí va lo que es objetivista, la corriente objetivista. Ok, me he expresado bien hasta acá, me han entendido, estamos en sintonía. Muy bien. Vamos con las características de los valores. Son 3 características. En la primera tenemos jerarquía. La jerarquía está caracterizada por la existencia de un orden jerárquico con valores que se consideran más importantes que otros. Existiría una especie de pirámide de valores cuyo vértice estaría conformado por los valores más importantes para una persona, aunque esto puede ser dinámico y cambiar de posición. Eso ya depende de nosotros mismos. La jerarquía es el peso que nosotros le vamos a dar al valor. Mientras más importante sea el valor para nosotros, más alta estima le vamos a tener. Mientras menos importante sea para nosotros, más baja el estima vamos a tener ante ese valor. Entonces, por ejemplo, le puedes dar mucha importancia a llegar limpio a clase, bañado, oloroso, afeitado, si eres chico, si eres chica, arreglada, maquillada en algunos casos. Yo no soy esos casos de maquillada. Pero, ok, ya son las 3. Ajá. Pero quizás la puntualidad no sea tan importante para ti. Y por eso, si la puntualidad no es importante para ti, quizás para tu compañero sea más importante la puntualidad que llegar a tiempo, que llegar limpio, sino que llega temprano, pero sudado, pastelito. Normalmente es como para la hora de mi clase porque estamos trasladándonos de hospitales. Yo también lo viví, muchachos. Pero de eso se trata la jerarquía. Quizás algunas personas le dan mucho valor, mucha estima, mucho peso a lo que es el cariño, la demostración de afecto, mientras que otras personas, en vez de darle prioridad a la demostración de afecto y de cariño, prefieren demostrar el cariño, el afecto con hechos. Mientras hay personas que le dan prioridad a las palabras, hay personas que le dan prioridad a las imágenes. Todo depende. Es una pirámide que ustedes mismos construyen. De eso se trata la jerarquía de los valores. Tú vas definiendo cuál es el valor que es más importante para ti y cuál es el que menos es importante para ti. La polaridad es considerar si un valor es bueno o malo, positivo o negativo. Así como hay una solidaridad positiva donde tú puedes ayudar a tu compañero que está lesionado
a llegar a un sitio o le vas a buscar una silla para que no le duela tanto el lugar donde tiene la lesión o la férula o el yeso. Así también puede haber una solidaridad negativa cuando tu amigo quiere fumar y tú le buscas el cigarrillo y se lo enciendes. O tú le das el yesquero y se ponen a fumar los dos. Es una solidaridad, pero es negativa, porque ese hábito es un hábito un poco destructivo, como ya sabemos y van a saber ustedes a profundidad mientras más vayan estudiando en la carrera. Respecto a la polaridad, también es no solamente positivo o negativo de un solo aspecto, sino que tiene su antónimo. Es decir, que por ejemplo a la justicia se le contrapone la injusticia, a lo bello lo feo, al amor el odio, y así. Y preferencia se relaciona con jerarquía y con polaridad, donde existe la tendencia de seleccionar un valor por su jerarquía, por la importancia que tú le des, y por su polaridad positiva. ¿Tenemos alguna duda respecto a las características de los valores? Ok, vamos bien. Vamos con la clasificación de los valores. Los valores se pueden clasificar como morales, ya que van a relacionar lo bueno o lo malo. Los valores pueden ser vitales, ya que se relacionan con la vida del ser humano. Pueden ser de placer porque se refiere a lo que se puede considerar como agradable o desagradable. Pueden ser de bienes porque se relacionan con la posesión de objetos o cosas materiales. Asimismo, los valores pueden ser religiosos, ya que la percepción que tienen los individuos acerca de lo espiritual o lo religioso va a influir sobre lo que es la jerarquía, la polaridad, etcétera, conciencia moral y demás. Asimismo, ¿verdad? Los tipos de valores también van a estar centrados según las prioridades que tenga el individuo, y estas prioridades pueden ser la búsqueda de la seguridad, sea a través de lo económico, como abundancia versus escasez, lo caro versus lo barato, lo necesario versus lo superfluo o versus lo que me lo merezco. Sí. También tenemos lo que sería el fin de protección de la vida, que serían vitales, el bienestar versus el malestar. Tenemos también lo que sería la búsqueda de la verdad, que ahí entraría en lo que es la vertiente intelectual. Verdad versus falsedad, cierto versus probable, subjetivo versus objetivo. Aquí es donde entra no lo sé, Rick, parece falso. Sí, muchachos, intelectual. Y luego vamos con lo que son estéticos, porque el fin, la prioridad es la búsqueda de la belleza. Entonces ahí es belleza versus fealdad. Asimismo, también tenemos lo que es la búsqueda del bien, que son los valores éticos. Lo justo versus lo injusto, lo honesto versus lo deshonesto, respeto versus irrespeto. Los religiosos, como hemos conversado, búsqueda de la trascendencia, sea sagrado versus profano o terrenal versus místico, espiritual. Así, también está la búsqueda de la paz social, que actualmente no es que la tenemos, pero estamos encaminados a. Que tenemos los valores sociales, orden versus anarquía, soledad versus convivencia, democracia versus tiranía, egoísmo versus solidaridad. Eso respecto a los tipos de valores. En general, les estoy mostrando las diferentes clasificaciones. También los podemos tener como individuales o colectivos. Tal como le dicen sus términos, individuales es que son más importantes exclusivamente para una persona. Una persona es quien va a polarizar el valor, es quien va a darle jerarquía al valor, una sola persona. Entonces, la felicidad, la alegría, la vida confortable, la independencia, el reconocimiento social, son ejemplos de lo que podría ser valores individuales, de lo que podría influenciar a un valor individual. Los colectivos, como lo dice su término, son importantes para la colectividad, para la sociedad, para un grupo de personas en sí. Y esto en busca de mantener el equilibrio y la armonía. Por ejemplo, el compañerismo, la tolerancia entre las personas, la solidaridad, entre otros.
Ok, ¿vamos bien? Vamos bien. Excelente. Ajá. Entonces, para terminar la clase, sí. Ajá. Para terminar la clase, tenemos lo que son valores en la sociedad. Algunos de los más importantes para el equilibrio y la armonía, como les dije al principio de este tema. El respeto. Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad, que se define como todo lo valioso que un individuo se merece por pertenecer a la especie humana. Repetimos respeto. Y aquí hay muchas fotos que se alinean con respeto. Valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad, que se define como todo lo valioso que un individuo se merece por pertenecer a la especie humana. Respeto. Y aquí viene equidad. Saben, equidad muchas veces lo confunden con igualdad, pero no es lo mismo. Mientras que igualdad es darle por igual a todos, equidad es la búsqueda de la justicia. Implica además el respeto de las otras personas, independientemente de su condición educativa, política, social y económica. La equidad, a diferencia de la igualdad, no es buscar darle lo mismo a todos, es buscar darle lo que requiere esa persona para obtener el mismo nivel que la otra. Por ejemplo, uno de ustedes saca 15 en uno de los exámenes de semiología y el otro saca 17. Pero las dos sienten que pudieran mejorar esas notas, que pudieron salir mejor y quieren tratar de subir esas notas y hablan con su profesora, que quizás sea Yoleida o Roxana o whatever you want to. Esta profesora accede a darles la oportunidad de aumentar la nota. Ah, pero resulta que al que tiene 15 le da la oportunidad de hacer una actividad y que si todo le sale bien, le aumenta 2 puntos del examen y quedan 17. Pero al que sacó 17, le da la misma oportunidad con la misma dinámica, pero entonces si sale todo bien, le da un punto. Ustedes dirán, cónchale, no es igualitario, o sea, no está bien. Pero es que no está siendo igualitario, está siendo equidad, está siendo equitativo. Porque cuando los dos cumplan las actividades, uno va a tener 18 y el otro que tenía 15 va a tener 17. Van a estar casi equilibrados. Ambos van a tener lo que requieren para aumentar la nota y a la vez ambos van a estar equilibrados. No es que le va a dar el igual y que entonces el que tiene 17 va a llegar a 19. No, va a tratar de mantener un equilibrio entre las notas de los dos. Más o menos por ahí se va la equidad. Luego vamos con sencillez y humildad. Aquí es simple, el individuo celebra sus éxitos, logros, reconocimientos, sin olvidar que, como todo ser humano, puede cometer fallos o errores. Esto es simple, muchachos. Cada vez que ustedes van a una revista y las cosas salen bien, ustedes pueden celebrarlo. Pero tampoco es decir que, oh por Dios, soy lo máximo. Porque también pueden haber errores que ustedes cometan en la revista, que ustedes se congelen, no recuerden algún detalle. Y eso es parte de ser humano, de ser estudiante. Entonces, la humildad simplemente es como que, hey, hoy me fue bien, que es cool. Wow, lo superé. Ok, listo. Sigo adelante. Pero no me voy a estar vanagloriando en que lo superé, en que me fue bien y en que soy lo máximo, porque quizás mañana me cambien el paciente y se me caiga el castillo de naipes que tengo armado. Sensibilidad. Aquí les coloco a Madre Teresa. En sencillez y humildad está el Papa Francisco. Sí. Haciendo el lavatorio de los pies.
Y en sensibilidad les tengo Madre Teresa de Calcuta, que consiste en comprender las necesidades no solo de las personales o individuales, sino también las de las otras personas. Ser capaz de otorgar amor, cariño y ayuda. Y no hay mejor analogía que yo pueda utilizar que Madre Teresa de Calcuta, quien decía que cuando sacaba los gusanos de las heridas de los vagabundos, veía al mismo Jesús, al mismo Dios, y que ella se sentía a gusto de poder ayudar a Dios en su tragedia de estar herido, de tener gusanos, de estar descuidado. Y a la vez el vagabundo se sentía bien porque lo estaban ayudando. O sea, de verdad, Madre Teresa es un maravilloso ejemplo de sensibilidad y es tremendo ejemplo de vida para muchas cosas. De verdad que sí. Serenidad. Yo coloco ahí meditación porque la serenidad está caracterizada porque el individuo tiene la capacidad de no perder el control de sus actos en situaciones difíciles. Oye, cuando se presenta una parada cardíaca, tuve una parada cardíaca en la guardia pasada de este martes y hay una compañera de trabajo que ella se exalta mucho, ella se alarma mucho cuando hay una parada cardíaca. Pero en mi caso fue como que, hey, pilas, que la paciente no me estaba respondiendo, hey, pilas, que está en bradicardia, hey, estamos en parada, apuren el paso ahí, avísenme cómo están los órganos, no sé qué. Hey, estoy intubando, háganme por aquí ciclos de adrenalina, avísenme los ciclos, avísenme no sé qué, ok, listo, ya, salimos de la parada, perfecto. Vamos a empezar el protocolo de neuroprotección, ya voy a verificar si la paciente es extubable o no. La paciente no es extubable, hay que llamar a UCI. Listo, sereno, tranquilo. No hay que alarmarse tanto. Eso es algo muy importante en mi especialidad. Porque en mi especialidad todos están tranquilos mientras yo esté sentada colocando musiquita. Mientras yo esté viendo Reels en el Instagram o esté hablando por WhatsApp o esté recibiendo llamadas o esté echando chistes, todo está bien. Al momento que yo esté en silencio y me levante de la silla o me aleje de la pared, me acerque al paciente, me quede pegada con el paciente y no hable mucho o esté muy pendiente del sangrado, ahí se empiezan a poner las cosas tensas. Si yo en una parada cardíaca pierdo el control y me estreso, se me va a ir toda la sala conmigo. Entonces, por eso es muy importante en mi especialidad que mantengamos la serenidad. Y no solamente es hacerlo en estas situaciones de trabajo, sino también que las cumplamos en la vida. Como cuando queremos ir al cine a ver Lilo y Stitch y cuando queremos usar la promoción para ver gratis la película, nos dicen que la promoción está bloqueada. Uno respira, uno se trata de planificar y trata de ver en qué momento puede ir a ver Lilo y Stitch gratis. So se puede. Pero bueno, son momentos de serenidad. Como cuando te quieres comer un helado de tiramisú y se acaba el sabor tiramisú y tú respiras profundo. Como cuando has tenido un día de la patada y te quieres comer un dorito porque te provoca y se acabó el dorito. Como cuando tienes mucha sed y vas saliendo del aula 10, el aula 11 y te vas a la plaza del estudiante y concha, le quieres comprarte un agua, pero el cafetín de este tipo de la plaza del estudiante cerró a las 2 de la tarde y tú saliste de clase a las 3. Y el otro cafetín tiene agua caliente porque le va llegando el agua. Bueno, de eso se trata la serenidad. A mí me pasó una vez, pues después de que hice un examen semestral, pasé hasta por Farmatodo y el agua, yo muriéndome de sed y el agua apenas la estaban cargando en Farmatodo. Y terminé en el depósito Aguilucho que está frente a Nevabrica tomándome 2 latas bien frías de cerveza. La sed se me fue, la serenidad se mantuvo y la cerveza estaba buena. De eso se trata. Constancia. Constancia es la facultad que tienen los seres humanos de mantener sus objetivos a pesar de la adversidad. Como ustedes, ya están en tercer año
Están viendo, empezando a ver más o menos cómo es farmacología, cómo es semiología, qué tal todo. Quizás ya pasaron sus primeras revistas y sienten que esto es demasiado para ustedes, pero aún así ustedes se mantienen ahí. Algunos están viendo psicología, otros, bueno, fármacos los ven todos. Bueno, y a pesar de farmacología, sé que ustedes van a pasar a cuarto año porque van a mantener la constancia. Y gracias a esa constancia, ustedes van a lograr tener en sus manos el título de médicos. Ustedes, que el día de hoy hay una promoción que está recibiendo, que está en su acto de grado recibiendo títulos de médicos. Felicidades por ellos. Ustedes harán su acto de imposición y en el acto de imposición harán su juramento hipocrático. Ya les faltan menos de 3 años. Felicidades. Mantengan la constancia. Les coloco aquí a un levantador de pesas porque, oye, para... Ah, no es cualquiera. Es Arnold Schwarzenegger. O como dicen en Los Padrinos Mágicos, Schwarzenegger. Él perseveró mucho, o sea, y él lo dice mucho en sus discursos y en todo. Cuando él llegó a Estados Unidos, él no tenía nada. Y poco a poco le fueron regalando cosas, poco a poco fue haciendo amistades. Dentro de la constancia que él tenía de ser físico-culturista, siempre asistía al mismo gimnasio, trataba de mantener las mismas rutinas y poco a poco fue atrayendo a personas que le iban ayudando. Pero él llegó sin nada a Estados Unidos. El Terminator llegó sin nada a Estados Unidos y con su constancia él logró varias metas y logros que incluso él ni se esperaba, como ser Terminator. Perseverancia. Valor que consiste en la flexibilidad de los seres humanos en aceptar opiniones ajenas, a pesar de la falta de coincidencia en opiniones o juicios. Aquí les coloco una reunión del Papa Francisco con otros líderes religiosos. Y les coloco acá a 2 bebés, uno morenito, uno blanquito, que se entienden. En constancia también les coloqué a Beethoven, porque si ustedes saben, Beethoven llegó al punto de estar sordo, y sordo escribió varias de sus composiciones, incluida la novena sinfonía, que fue su última, que se me olvidó decirles. Y en perseverancia, uno de los mejores ejemplos que yo siempre coloco es el de mi compañera de maternidad Castillo Plaza. Yo tengo una compañera que es una señora, o sea, ya tiene su edad, pero ella es rodilla en tierra, fiel chavista, fiel madurista. El momento que yo diga que hay represión, que hay dictadura, que hay tiranía, que hay violación de derechos humanos, ella me va a decir, ¿cómo tú vas a decir eso? Eso es culpa de Capriles, eso es culpa de Guaidó, eso es culpa de esos terroristas, de esos inútiles, eso es culpa del Trump. Trump nos quiere quitar a todos. No hay posibilidades de entrar con ella en algún término medio, ni en razón, de hacerla entrar en razón de que las cosas como tal no pasan así. Es una señora que todas las noches se ve La Hojilla, tremendo programa chavista. Y bueno, yo lo que hago es que cuando, por ejemplo, ahora con las elecciones fraudulentas que hubo, ella estaba muy contenta porque el nuevo gobernador es del gran polo patriótico Simón Bolívar, es decir, es chavista, es madurista. Y ella estaba muy contenta y yo me quedé calladita. Yo dije, bueno, tampoco es que el zombie de Manuel Rosales nos ayudara mucho. Estaba metiendo mano, pero tampoco es que logró lo que prometió el zombie de Manuel Rosales. Y ya pues, no es que se lo acepto, sino que se lo respeto. Más o menos por ahí va la perseverancia. Todos pensábamos que la perseverancia era algo más como la constancia, pero resulta que no. La perseverancia es ser flexibles ante las opiniones ajenas. Es aceptar que no somos absolutos ni tenemos la razón en todo, sino que pueden haber varios puntos de vista, pueden haber varias respuestas acertadas que no son solamente la tuya. Para culminar, les dejo esta reflexión.
Tus valores te enseñan a hacer lo que debes, más no lo que quieres. Y es verdad. Por eso es que no fui pediatra, porque si los valores me enseñaran a hacer lo que quiero, yo hubiese podido hacerle muchas cosas indebidas a varios padres negligentes en pediatría. Entonces, por eso, gracias a mis valores, yo elegí no estar directamente relacionada con pediatría. Estoy indirectamente relacionada con pediatría con los casos de anestesia pediátrica, anestesia neonatal, etcétera. Pero no directamente, ni un poquito, para nada, de nada. Bueno, eso como tal ha sido la clase de hoy, chiquis. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo? Voy a ir revisando el chat a ver quién falta por escribirse. Recuerden que deben anotar su nombre y cédula para yo tomar captura y agregar la asistencia en la lista, chiquis triquis. Yo en cuanto pueda les envío las diapos porque, como se dieron cuenta, estoy un poco. Veamos acá. Ok. Ana Celeste. Natalia. Ok. Listo. Ajá. Sí, les voy a dar un chancecito a todas las personas que no se han anotado